Bien, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio, no de larga duración, solamente una reflexión de lo que se pregunta hoy mucha gente, si existe lo que se llama autoestima y si hay alguna relación con Dios respecto de eso, de la autoestima. Pero si vemos en cuestiones de sinónimos, vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28, cuando se habla del gran mandamiento. Dice la palabra de Dios así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el gran o el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Una de las maneras de interpretar el amarme a mí mismo, lejos de estar en una definición de cómo los demás deben amarse a sí mismo, el Señor me mostraba que hay una manera de amarme a mí mismo, puesto que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las interpretaciones de amor que hemos conocido en nuestra vida pues son indistintas, y casi todo tiene que ver con una emoción muy agradable que se siente por las personas. El amor que tiene que ver como en un sinónimo de apreciación a sí mismo, de que yo me debo apreciar, debo cuidar el templo del Espíritu de Dios, no me debo exponer a peligros, a cosas que me dañen. Y conforme va uno entendiendo el concepto de autoestima, también surge entonces la palabra egoísmo. Toda la palabra dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entiendo que una de las definiciones de la palabra egoísmo refiere un excesivo amor por uno mismo. Entonces, se habla del egoísmo como ese excesivo amor por uno mismo, el cual tiene que ver con que uno actúa siempre en relación a buscar el beneficio propio sin tomar en cuenta el beneficio de los demás.
El egoísmo en mí está en ese sentido, dice una de la definición de egoísmo, es el excesivo amor, lo practican las personas que no están pendientes de las necesidades de los demás, sino todo lo que viven en la vida lo viven en favor de sí mismo. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo entender esto? Entonces ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 2. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces yo veo que hay aquí el amar, no estar con la idea de que solamente lo que yo quiero siempre sea con un sentimiento de nada más yo, sino que en el reino espiritual, ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice: hijitos, en el versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que han surgido muchos anticristos por estos lugares. Así conocemos que es el último tiempo. Entonces hoy en este último tiempo también hay una palabra aquí en el versículo 10 que dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces yo entiendo que dentro del amor al prójimo, y no siendo egoísta, no queriendo el bien para mí mismo, ni las personas lo quieran así, tenemos que pensar en que si amamos a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, como Dios dice, a nuestras familias, permaneceremos en luz si el amor está en nosotros. Pero dice que en nosotros no debe haber tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando las personas ya no aman a su prójimo y se están amando en exceso a sí mismos, corren el riesgo de ser personas que produzcan tropiezo. Dice la Escritura que va a haber tropiezo, pero hay de aquel por el que sucede el tropiezo. Vamos a ver Lucas 17 para entender algo así. Dice el versículo 1: dijo Jesucristo a sus discípulos: imposible es
que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces, el que ama a su prójimo no le es tropiezo. El que es tropiezo no es amor lo que tiene, es excesivo amor por él mismo, por lo tanto ha caído en egoísmo y por lo tanto ha caído en pecado y por lo tanto su espíritu empieza o va a empezar a morir. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El tropiezo está cuando la gente no perdona. Entonces el que no perdona está recuerde y recuerde y recuerde y recuerde y haciendo al otro que padezca condenación. Cuando uno no perdona, condena a la gente. Las personas se sienten condenadas porque no alcanzan perdón. Una persona que no alcanza perdón de Dios está ¿qué? Condenado. Entonces la sensación espiritual del no perdón produce en el otro condenación. Entonces el que hace tropezar al otro es el que no lo perdona, y el que no lo perdona está en egoísmo, en excesivo amor por sí mismo y buscando solamente lo suyo y no buscando el bien del otro, de los demás. Puedes buscar de diferente manera esto en Marcos 9:42 y vamos a ver en Mateo 18:6 también está, pero desde Mateo, desde el 18, desde el 15, pero aquí está definido por el doctor Lucas. ¿Mateo 18 qué? Mateo 18:6. Sí. Vale. Dice que es imposible que no haya tropiezo, dice el Señor. O sea, cada rato va a haber la oportunidad de que se pongan piedras a la gente para que tropiece. ¿Por qué en el reino espiritual es importante distinguir que lo más valioso de Dios, por lo cual Él bajó en carne a la cruz, es el perdón de pecados? Lógicamente que el enemigo, las personas que no son de Dios, lo que van a querer es que no haya perdón. Y entonces el perdón verdadero de Dios dice que Él, cuando ha perdonado a alguien, no se vuelve a acordar jamás de los pecados de nosotros. Sin embargo, los hombres y las mujeres se acuerdan cada rato de lo que les han hecho. Y dicen haber perdonado, pero recuerdan cada rato la ofensa. Y eso no es perdón, porque está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Dios perdona, no se vuelve a acordar. Entonces, si Dios, que es Dios, no se vuelve a acordar de mis pecados, de tus pecados, ¿quién soy yo para estarme acordando de los pecados de los demás? Alguien dice, el anticristo. El anticristo es la condenación. El anticristo siempre va a estar pensando en cómo condenar a la gente a través de otras personas.
y su caldo de cultivo para hacer sus cosas es el egoísmo. A través del egoísmo se abre la puerta, el demonio entra en las personas y empiezan a hablar conforme al demonio que dice que es mentiroso. Entonces empiezan a hablar de esa manera. Si el egoísmo es un pecado, por consecuencia el pecado trae la muerte. Y la muerte primero es, en lo que decía aquí la Escritura, las tinieblas. El que no ama a su hermano anda ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano anda en luz y no hay tropiezo en él. El que ama a Dios ama también a su hermano y no es tropezadero. Quiere decir que perdona. Entonces Dios, Cristo Jesús, dice: mirad por vosotros mismos. Si su hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname, perdónale. Y ahí es donde Dios me estuvo mostrando en el tiempo de oración el peligro que la gente corre para perderse. Esa es una de las puertas más amplias que se le abren al demonio para perder nuestra alma. Lógicamente, porque es una estrategia del demonio el atentar contra lo más bello de Dios, que es el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. El demonio lo que va a querer es echar a perder eso. Entonces el Señor, sabiendo más allá, nos dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñines, o los pequeños. Los pequeños son gente que apenas anda probando las mieles del Señor, el perdón de pecados. Y entonces el tropiezo va a ser que cuando pase algo, uno no los perdone. Y entonces, como no les perdonan, están siempre el demonio está refrendando y refrendando y refrendando la falta. Porque es en Apocalipsis el acusador de los hermanos. Se divierte haciendo que los hermanos sientan condenación, porque él sabe que él está condenado. Ya no hay redención para él. Entonces quiere que la mayoría de la gente se vaya con él a la condenación. Y dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, ¿qué dice? Que el hermano que ama está en luz y no hay tropiezo en él. Pues la luz vino al mundo, el perdón vino al mundo. Pero la gente no prefirió la luz, no prefirió el perdón, no prefirió el arrepentimiento, sino que prefirió las tinieblas, porque sus obras son malas. Y actualmente toda aquella obra mala es tropezadero. Ahora, por último, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 21, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El similar de
o lo que significa Babilonia en estos últimos tiempos, significa la gran ramera, dice la escritura. Quiere decir una doctrina que invitó a la gente a legalizar el pecado para no alcanzar ¿qué? Perdón. Porque prefirieron, dice el Evangelio, en vez de dar gloria a Dios, le dieron gloria a los hombres. Ahora las religiones y los líderes de las religiones son los que dictan qué es lo que hay que hacer. Los dogmas son ideas e inspiraciones del hombre hechas a semejanza de Dios, leyes que están en contra de su voluntad, como la idolatría, la pederastía, el adulterio, la fornicación en el nombre de Dios. Estas personas que predican la palabra de Dios, y cuando se casaban los jóvenes, la mujer tenía que acostarse antes de con el marido, con el líder religioso. Este es el tropezadero, este es llevarlos a la condenación. Aquellos diciéndose siervos de Dios, que solamente lo que quieren es el dinero de las personas, no quieren su salvación, no quieren su bendición, solo quieren su perdición, quiere que se condenen, porque al que da el ejemplo de amar solamente el dinero, les está enseñando que no hay que amar a Dios sobre todas las cosas, como comenzamos en el libro de Marcos 12, que le dijeron al Señor cuál es el gran mandamiento. Dios es uno, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la autoestima o el amor a uno mismo, para que no pase al egoísmo, que es el excesivo amor por sí mismo, tiene que ser el amor a Dios primero. Y el amor a Dios es obediencia a su palabra. Si la palabra dice que no hagas tropezar a las personas, que más valía hacer un nudo de una cuerda y amarrarse una piedra en el cuello y aventarse al mar, pues aquí va a ser algo parecido con aquellos que fueron tropiezo. En el Apocalipsis dice: y un ángel poderoso tomó una piedra enorme como de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ve tú lo que dice el Señor de la piedra de tropiezo. Lo que dice el Señor: habrá tropiezo, pero ay de aquel por el que viene el tropiezo. Y aquí está la condenación en el Apocalipsis de Babilonia, la gran Babilonia o la gran ramera. Aquellos que en nombre de Dios van a ensalzar al anticristo que ya está en la tierra. No hay perdón, no va a haber perdón si la gente te invita a que te perdones tú mismo y sientas que perdonándote tú mismo o tú misma ya la libraste. O gente que pide perdón a Dios sin restituir con las personas. En su egoísmo dicen: yo ya le pedí perdón a Dios, pero el otro se quedó con el daño. Entonces, no restituir también es no obedecer a Dios. Entonces dice Isaías: restituir al agraviado, amparar a la viuda, amparar al huérfano, venir a mí, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si los pecados perdonados, la salvación está ahí. Pero, dice el Señor: arrepiéntete. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Mira, hay gente que todo prefiere menos a Dios y piensa que porque no hace lo malo, dicen ellos, yo no hago mal a nadie, tampoco le haces un bien, porque aquí dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú ya conoces la libertad en Cristo, la salvación en Cristo, y no se lo anuncias a la gente que está esclavizada con un testimonio de que Dios te ha hecho libre, también estás dejando de amar al prójimo y te estás amando a ti sobre todas las cosas. Pero ese egoísmo es dijéramos, como cuando la víbora se muerde la cola. Uno mismo se suicida, uno mismo se mata. Entonces no hay posibilidades de que los que estemos delante del Señor en aquel día y no hayamos cumplido su voluntad, le digamos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos sanidades y en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces Él nos diga, no te conozco, hacedor de maldad. Hermano, el tropiezo es algo que no debe pasar entre nosotros. Repito, el primer mandamiento de todos es: el Señor uno es. El que te anda predicando que son tres dioses y que esas cosas no te ama. El que te anda predicando que debes adorar ídolos, rezarle a las vírgenes, a los santos, a las cosas de piedra, pues no te ama. Lo que quiere es que pertenezcas a sus grupos, los que siguen mandamientos de hombre y no el amor de Dios. Hombres muertos están haciendo ¿qué? Idolatría de los muertos, apología de la muerte. Y lógico que están ellos igual, ciegos, dice, como los ídolos. Un muerto que ya no ve, ya no habla, ya no respira, es un ídolo, es un muerto. Los que adoran a ídolos, doctrinas de muertos, están adorando ídolo. Ahora, tú recuerdas, y esto lo hemos dicho varias veces, hasta en las cuestiones de la música, de los deportes, de todas esas cosas actualmente, a veces sale en el radio alguien anunciando el ídolo del momento, y ya te dan un nombre, y la gente idolatra. Entonces dice el Señor, en vez de darle gloria a Dios, le dieron gloria a los hombres, a los animales, a las estatuas de animales o de hombres. Entonces no va a haber posibilidad de que los pecados sean perdonados si no son perdonados por la fe en que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos puede hacer libres. ¿De qué? De la esclavitud, del egoísmo. Y entonces, si el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más que este. Ahora, para los que somos casados, varones, recapitulando, te dice el Señor, nos dice el Señor, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque dice el Apocalipsis, dice el Génesis, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si amo a mi esposa y procuro su salvación y no le soy tropiezo, entonces estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero amar a la esposa como varón, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque son una sola carne. Pero también dice acá abajo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por último, ¿qué quiere decir respeto? Buscando definiciones de respeto, el respeto es aquella actitud que tiene que ver con la sujeción a cierta autoridad que ejerce las personas a las que se respeta y se honra.
la palabra de Dios dice, respeta a tu marido. Entonces, no nos llenemos de egoísmo pensando los hombres en que las mujeres nos tienen que amar como a ellas mismas, porque ya está implícito en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay necesidad de que el hombre esté diciendo, eso ya está implícito. Pero al hombre sí le especifica, ama a tu mujer, porque amando a tu mujer te amas a ti mismo. ¿Qué es amar? ¿Por qué amó Dios al mundo? ¿Cómo fue? Dándose y perdonando. Se dio en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecados. Ese dice, por cuanto tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el amor está en el perdón, el amor está en no hacer tropezar. Pero también dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte de un cuerpo en Cristo. Y no podemos amar al cuerpo y odiar a una parte del cuerpo o repudiarlo. No podemos repudiar nosotros ni nuestro dedo chiquito, porque tiene una función muy importante. Debemos amarnos completamente. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces vamos a ver que dice también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es amar? Perdonar. Honrar es obedecer y respetar. Honrar es respetar. Lo que el Señor dice, honra a tu marido, respeta a tu marido. Y al hombre le dice, así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Pero aparte de ser un solo cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Los hermanos, los que estamos casados en Cristo. Entonces, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, seremos pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros amamos, el Padre nos ama. Andemos en amor como tendremos también la conciencia del amor de Cristo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí te voy a poner el último ejemplo. La fornicación es un tropiezo. Si las personas que conocen de Dios fornican, están haciendo tropezar con el que fornican y lo están haciendo que se pierda, que caiga en condenación, y ellos mismos también se condenan. Y entonces dice el Señor, más te valía no haberme conocido. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces el tropiezo está en la fornicación. Dice, en toda inmundicia, en avaricia también. No pueden ver a un hijo de Dios avaricioso. Es estropezar a los demás. Entonces, ¿cómo será nuestra conducta si de veras amamos a los demás? Y el que haya hecho tropezar a alguien, más vale que nos arrepintamos, porque depende de ello nuestra propia salvación. No vamos a ser salvos si seguimos haciendo cosas que hagan tropezar a la gente. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la exhortación, Señor, porque pues uno te pide que nos digas qué es lo que hay que hacer y tú respondes inmediatamente lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, lo que hay que sentir y lo que hay que decir. Pero primeramente lo que hay que hacer. Porque si escucháramos esta palabra y no la hiciéramos, seremos insensatos. Y no estará en nosotros la prudencia. Y como tú nos enseñaste la vez pasada, Señor, el pecado pues será el pacto
con la muerte. Y la sabiduría no habitará en esclavos del pecado, ni en la mente con malicia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a sentirnos, Señor, de veras lo que somos. Gente que hemos sido de lo peor en la vida, que tú has tenido misericordia, que nos has salvado, nos has sacado de allí. Y te pedimos, Señor, que no sea ahora el tiempo en que, aunque tu Escritura dice que hay apostasía, la gente se salga, sino que reflexione por tu Espíritu Santo y regrese al corral de donde fue puesto por la iglesia y la doctrina a la que fue entregado, siempre y cuando sea una doctrina sana y que seamos nosotros testimonios vivos de tu bondad, de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.